Vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a ver todo el tema de discos duros, discos de almacenamiento. Recordemos que, a diferencia de las memorias que vimos en ediciones anteriores, los discos rígidos o discos duros almacenan la información en la computadora de forma permanente. Esto significa que cuando la computadora se apaga, los datos siguen persistiendo dentro de la computadora. Las memorias RAM tienen la peculiaridad de que son mucho más rápidas a la hora de leer y escribir la información, pero cuando se apaga la PC se borra toda la información que tiene contenida. Por eso son necesarios los sistemas de almacenamiento. Bien, vamos a ver entonces. La función principal de cualquier disco duro, en inglés hard disk, abreviado con frecuencia como HD o HDD, es el almacenar información en el PC cuando no se encuentra conectado a la corriente eléctrica. Su principal característica es, por lo tanto, su tamaño, ya que este limitará la cantidad de documentos e información que podremos incluir en él. Otro de sus usos es servir de extensión de memoria RAM. En concreto, gracias al mecanismo de memoria virtual, el disco simula tener más memoria para ejecutar las aplicaciones, y así nos permite tener un mayor número de ellas abiertas. En la actualidad existen dos tecnologías que conviven en los discos duros: la de los discos rígidos y las de los SSD. Recuerden, cuando vimos memoria, vimos un poquito el tema de memoria virtual, que básicamente lo gestiona el sistema operativo, eso, que cuando detecta que se empieza a quedar corto de memoria RAM, que por ejemplo tiene 2 GB y para abrir más aplicaciones necesita más espacio para cargar esas aplicaciones en la memoria, lo que hace es tomar una parte del disco duro, creando archivos que son volátiles del momento, donde va guardando parte de la memoria que tiene cargada, entonces la va liberando en la memoria física. De esa forma amplía el uso de la memoria RAM. Esto hace que se puedan abrir más aplicaciones, pero no hace que funcione más rápido, porque la velocidad de acceso a la lectura de los discos rígidos es mucho más lenta. Entonces uno tiene la aplicación abierta, pero ve que en el momento de usar esas aplicaciones como que hay mucho uso de disco duro, porque se está leyendo y escribiendo información que debería estar en la RAM. Generalmente, ¿cómo solucionamos esa situación? Agregando más RAM. Eso, bueno, obviamente va a depender de las necesidades de uso del cliente. Bueno, los discos duros generalmente utilizan un sistema de grabación magnética analógica. Este tipo de discos encontramos dentro de una carcasa una serie de platos metálicos apilados girando a gran velocidad. Sobre estos platos se sitúan los cabezales encargados de leer y escribir los impulsos magnéticos. Bien, vamos a ver los componentes. Creo que no tengo ninguna gráfica de eso. Así que acá. Bien. Ahora, ahí lo vamos a ver. Lo tienen ahí en el apunte. Un disco rígido es un aparato con componentes electrónicos y mecánicos. Sus componentes principales son: bien, la carcasa, que protege el mecanismo del disco de agentes externos como el polvo, la humedad, temperatura, etc. La carcasa es básicamente lo que vemos nosotros del disco en la superficie, la parte metálica, el envoltorio. Esta carcasa es importante no retirarla cuando nosotros tenemos un disco sano, porque los discos, por más que internamente tienen aire, están sellados para evitar el ingreso de partículas de polvo, esas cosas, porque cualquier cosa que se asiente en los discos son muy sensibles. Ya vamos a ver que los cabezales trabajan a nanomilímetros del disco, entonces cualquier partícula de polvo que se asiente sobre el disco puede hacer que choquen los cabezales y producir daño. Entonces están aislados. Por eso, si alguna vez abrimos un disco, en realidad tendría que ser un ambiente estéril, libre de polvo, como bueno, han visto alguna vez que trabajan en la electrónica delicada, todos cubiertos. Bueno,
Otro de los componentes del disco es el cabezal de lectura-escritura. Es uno de los componentes más sensibles del disco y es una de las piezas móviles. Bien, ahí vamos a ver el cabezal. El cabezal, básicamente, no sé si alcanzan a ver el puntero mouse, es esta parte de acá, que está conectado, que está montado sobre el brazo de lectura-escritura. Bien, todo el cabezal está compuesto por un voice coil o bobinas, que es la parte 1, esto de acá. Esas bobinas, ahí vamos a ver cuando desarmamos el disco, está acá en la parte del brazo, una bobinita de cobre que hace unas vueltitas ahí. Tenemos un preamplificador que es el 2, este de acá, preamplificador, está montado sobre el brazo del disco, sobre el brazo del cabezal. El 3, un Flextor Hard Assembly. A ver, el 3 está acá, Flextor Hard Assembly. Esto es lo que hace que cuando giren los discos, ya lo vamos a ver en otra foto, se lo voy a mostrar que lo que es lo que hace que cuando gire el disco se despegue el cabezal del plato y nunca lo toque. Es como una pequeña alita que tiene el cabezal acá adentro. Bueno, los cabezales en sí, que son 4 acá, que es como un pequeño... ¿Cuatro cabezales tiene? No, el 4 significa el número de... el número de cosas. Ya vamos a ver que los discos pueden tener 2, 4, 6, 8, va a depender de la cantidad de platos, o un solo cabezal en los discos más viejos. Y el E-Block, que es el 5, que se me perdió, ¿dónde está el 5? Acá está, el E-Block. Está acá arriba. Acá está descrito como qué es lo que queda aparte. El cabezal de lectura-escritura funciona variando su posición sobre la superficie del plato para poder leer y escribir la información que necesita. El proceso es el siguiente: una bobina de cobre que está cubierta por un imán voice coil, ahí lo vamos a ver, desplaza el E-Block en una dirección u otra en función de la corriente que se le aplique en el extremo del flexor, que está sujeto al E-Block. Hay unos elementos de material semiconductor, cabezales, que son los dispositivos sensibles a los campos magnéticos de los platos donde se recibe la información. Para aumentar la serenidad eléctrica obtenida por los cabezales se dispone de un preamplificador alojado sobre el E-Block. Bueno, básicamente esta bobina que yo les digo que está acá atrás, esto es atrás o sea, acá internamente donde no se ve en el brazo del disco, cuando se le aplica una corriente eléctrica hace que el cabezal se mueva para allá y para allá. Los discos están girando constantemente a una velocidad constante y los cabezales se van moviendo de esta forma como si fuera un tocadisco, muy similar, como la púa como si fuera que la púa se va moviendo sobre los discos. Lo que hace que el cabezal se mueva es justamente la parte esta que está acá contenida por los imanes. Son imanes de magnetita, creo que se llaman, que son muy potentes, son mucho más potentes que los imanes comunes. Bueno, otro de los componentes que tenemos, el 6, son los platos. Son soportes metálicos con forma circular y plana, compuestos por 3 capas. Un soporte, que generalmente es de aluminio cristal, una superficie donde se almacena información en forma electromagnética. Todo el proceso de escritura y lectura se hace al cambiar de estado sobre este material. La tercera capa en realidad sería el de thin film, que es el 7, que se llama acá, película magnética. Una última y fina capa oleosa que protege la capa electromagnética. Se puede utilizar en ambas caras del plato para almacenar información. Entonces, bueno, tenemos un soporte físico, que es lo que tiene básicamente el material que cambia, que guarda la información. La capa electromagnética generalmente es ferrita, creo que era ferrita, es como un óxido de hierro. Y una capa que es como un barniz que lo recubre como para que quede fijo eso y se despegue de los cabezales.
Bien. Después tenemos en el 8 los ejes. El 8. Ya perdió. Acá están los ejes. Bien, se refiere a que hay dos ejes, en realidad uno es el que tiene el motor que hace girar los discos y el otro no tiene ningún movimiento, simplemente traba el cabezal para que se mueva de un lado al otro, ¿no? No tiene, lo que sería el motor del cabezal está acá en el imán con los bobinos. Es el eje que soporta el brazo. Una cosa importante, acá puede haber 2, 3, 4 brazos, dependiendo de la cantidad de discos que haya, y todos se mueven al mismo tiempo, ¿está? Exactamente igual. ¿Tá? Lo que hace es que, bueno, leen y escriben distintos platos y distintos cabezales según lo que se vaya a leer, pero todos van al mismo tiempo. Bien. Después tenemos el chasis, que es la estructura 9. Arriba también. Acá está. El chasis básicamente es el soporte donde está todo montado. La estructura rígida donde se asignan las distintas piezas del disco duro, pero no interviene en ningún momento en el almacenamiento de la información. Después tenemos la electrónica, conjunto de circuitos integrados montados en una placa de circuito impreso PCB, igual a la de las placas madre, que tienen una misión de comunicarse con el sistema informático y controlar todos los elementos del disco que intervienen en la lectura y escritura de información. Una placa electrónica que está debajo del disco, acá en esta imagen no se ve, donde, bueno, tiene todos los chips y componentes para hacer funcionar el disco. Después tenemos el 10, que es el motor del disco. Perdón, el 11, motor del disco duro. Acá a la derecha, que es alrededor del eje, básicamente. Conjunto de elementos cuya finalidad es producir un movimiento giro a los platos a una velocidad constante. Después tenemos el 12, que es el bus, es el conector por el cual se realiza transferencia de datos del disco a la PC. El bus de acá, que acá tenemos un bus ISA y están los nuevos buses ATA, SATA, perdón. Y tenemos la alimentación, que es el conector donde se une el cable de alimentación que suministra el dispositivo de electricidad necesario para funcionar. Entonces tenemos dos partes acá, que estas ya sí son visibles desde fuera del disco. Es el bus donde se conecta para transferir los datos y el conector de alimentación. Acá hay una tercera cosa que son los jumper para definir qué disco es primario y secundario sobre las cintas ISA. Ahí lo vamos a ver más adelante cuando veamos las conexiones de los discos. Bien. Tenía algo acá de... Cambié un poquito el orden de las cosas, por eso me quedan desactualizadas. Bueno, tipos de interfaz. Es casi, aunque al principio al principio competía a nivel de usuario con los discos IDE, hoy en día solo se pueden encontrar en algunos servidores. Para usarlos es necesario instalar una tarjeta controladora que permite conectar hasta 15 periféricos en cadena. La última versión de estándar, la Ultra 4 SCSI, alcanza pico de transferencia de hasta 320 MB por segundo. La SCSI, me acuerdo en los años 2000, tuvo un auge bastante fuerte porque alcanzaba velocidades de transferencia mucho más altas que las que podemos conseguir con ATA. Las velocidades de ATA eran bastante bajas. Y tenían la otra ventaja que se pueden conectar hasta, ¿cuánto dije? Hasta 15 periféricos, o sea, se pueden poner 15 discos juntos sobre una placa. Sí, lo que tenía que no era un estándar metido en la industria, entonces las placas madres no traen por defecto conectores SCSI, hay que ponerle una placa de expansión, no es slot. Bueno, después el IDE, o IDE, es el nombre que reciben todos los discos duros que cumplen con la especificación ATA. Se caracteriza por incluir la mayor parte de las funciones de control de dispositivo y no en la controladora externa. Normalmente las PCs tienen dos canales IDE, una con hasta 2 discos en cada uno. Usan cables de 40 hilos y alcanzan hasta 33 MB por segundo.
Los conectores IDE son estos, que son los conectores que hemos visto en placas viejas, y usan cintas que utilizan 40 hilos para transferir la información. 40 hilos de cobre. Bien. Después está el ATA66, ATA100 o ATA133. Sucesivas evoluciones de interfaz IDE para cumplir con las numerosas nuevas normativas, le han permitido alcanzar velocidades de 66, 100 y hasta 133 MB por segundo. Para soportar este flujo de datos necesitan utilizar un cable de 80 hilos. Si se emplea otro de rendimiento será menor a 33 MB por segundo. Estas son velocidades teóricas de transferencia. Volviendo al tema de la escasez, fíjense que acá el máximo que podemos alcanzar con estas conexiones IDE son 133 MB por segundo, a diferencia que las escasez alcanzaban los 300 MB por segundo. Por eso se habían empezado a popularizar las escasez. Bien, con un IDE ATA solo alcanzaremos el 133. Generalmente todos los PCs del 98 creo en adelante ya venían con conectores de 80 hilos, muy raro encontrar un conector de 40, y los discos también soportaron transferencias con las nuevas estándar. Bien, hasta acá lo de ATA. No hablo mucho más porque no se utiliza hoy en día, solo que tengo una PC muy vieja que encuentro una cosa así. Una cosa que me olvidé decirles: este estándar permite hasta 2 conectores por placa madre. Van a ver que puede tener uno mínimo o 2, y cada cinta tiene para conectar 2 dispositivos. Acá es en donde empieza a jugar este tema de los jumpers que vimos en la imagen anterior, que define uno primario y uno secundario. Es para poder identificar cuál es qué es lo que es cada cosa dentro de la cinta, porque están como conectados sobre el mismo conjunto de hilos. Entonces se une el jumpeo, que son unas llavecitas que se van intercambiando. Uno puede definir que uno de los dispositivos es el primario y el otro secundario. Si definimos 2 primarios va a generar un conflicto, y generalmente se lo resuelve la placa madre y tomo uno como primario, pero es medio al azar. No es que no funcione, sino que no nos vamos a asegurar que funcione el que nosotros queremos como primario. ¿Por qué es importante definir uno de los dispositivos como primario? Porque es el que va a tener generalmente el sistema de arranque del sistema operativo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos conectado un disco duro y una lectora, y tenemos definida como primaria la lectora, cuando arranque la máquina va a buscar arrancar el sistema operativo de la lectora, y obviamente no va a tener nada adentro y no va a poder arrancar nada. Realmente queda ahí, como diciendo, no se encuentra el sistema operativo, si alguna vez han visto ese error. Entonces es importante definir el disco como el primario. O, por el contrario, si vamos a tener 2 discos, uno para tener el sistema operativo y otro para almacenar información, tenemos que definir el primario, el que tiene el sistema operativo. Estos son inconvenientes que hoy en día no vamos a tener con los nuevos sistemas SATA, porque ya se define todo desde la BIOS. Esto era la configuración física que había que hacer. Es importante entenderlas para ver si alguna vez nos topamos con esto. Bueno, ahora vamos a introducir en serie ATA, que es lo más importante. Serial ATA es un sistema controlador de discos que sustituye al antiguo PATA, que era este. Entre sus ventajas están una mayor tasa de transferencia, entre 150 frente a los 133 que había, y ya vamos a ver que podemos llegar hasta 600 MB por segundo, y creo que un poco más tarde. Y un cable más largo, hasta 1 metro de longitud en vez de los 40 centímetros. Y delgado, solo tiene 7 hilos en lugar de 80. Básicamente, esto tenía una medida estándar, no podía ser más de 40 centímetros. Esto generalmente tiene 40 centímetros, 50 nomás, pero se podrían hacer más largos, podrían hacer hasta 1 metro. Eso no sé, en algún sistema de servidores puede tener sentido tener un cable tan largo. En una PC no hace falta. Bien, otra vez, ¿cómo? ¿Por qué 7 hilos y no 80? Porque el estándar cambió. La forma de transferir información es distinta y el tipo de material que está construido hace que la transferencia de datos sea más óptima. Principalmente las placas que conectan mejoraron o cambió el estándar en realidad, y hace que funcione mucho más rápido.
Esto viene un poco de venir de la forma de transferir datos USB. Viste que el USB tiene 4 conectores nada más, que utilizan 2 para energía y 2 para datos. Bueno, esta interfaces proporciona una mayor velocidad, además de un mejor rendimiento si hay varios discos rígidos conectados a la placa madre. Además permite conectar discos cuando la computadora está encendida, lo que se llama conexión caliente. Fíjense ventajas. Dentro de una misma placa madre, generalmente las más baratas tienen 4 conectores, las más caras pueden tener 6, 8, hasta 12 conectores. Significa que podemos conectar esa cantidad de dispositivos, a diferencia de los que teníamos con el IDE, que el límite era 4. Con esto podemos conectar muchos más. Otra cosa que tiene de ventaja, que bueno, generalmente se utiliza en servidores porque no pueden parar de producir, uno pone y saca el disco sin apagar la computadora y se inicia, o se lo toma, no hay problema con eso. Bueno, en la actualidad SATA ha desplazado completamente a su antecesor, por eso estamos hablando de SATA más que LATA. En computadoras de escritorio ya alcanzaba una penetración del 99% en el 2008, así que hoy en día ya diría que es 100. Bien, SATA crea una conexión punto a punto entre dos dispositivos, es decir, la conexión entre el puerto y el dispositivo es directa. Cada dispositivo se conecta directamente a un controlador SATA, a diferencia del PATA, que las interfaces se clasifican en maestras y esclavas. Antes, en un solo punto de la placa madre conectamos dos dispositivos, entonces había que definir esto del esclavo y del maestro. Con el SATA eso no es necesario. Una cosa que no está en el apunte es cómo decimos nosotros, si tuviéramos 3, 4 discos conectados, cuál es el que se va a utilizar para arrancar el sistema operativo, el primario. Eso se hace desde la configuración de la BIOS. Nosotros vamos a ver que en la placa madre, recordarán cuando vimos placa madre clase pasada, tenemos los conectores y están indicados sobre la placa el número de SATA, SATA 1, SATA 2, SATA 3, el número de bahía. Entonces nosotros sabemos que en el disco que tenemos del sistema operativo lo vamos a conectar en el 1, o sea. Después en la BIOS, en la configuración, vamos a decir, bueno, el disco primario, el conector primario es tal, y lo seleccionamos y queda configurado. Es una configuración, ¿cómo se llama? Lógica, no física. Queda almacenada en la BIOS del sistema. Bueno, un poquito de historia del SATA, las fechas de lanzamiento y las versiones de transferencia máxima teórica. Vamos a ver que en enero de 2003 salió la versión 1, que se decía que 1.5 GB que transferían 150 MB por segundo. Ya íbamos un poco más rápido que los viejos IDE. Los viejos IDE eran 133, acá íbamos a 150 MB. En abril de 2004 salió la versión 2, que ya eran de 300 MB por segundo. En julio del 2008 la versión 3, que transferían hasta 600 MB por segundo. Y la última versión que se está utilizando hoy en día, que salió en agosto de 2013, que es la versión 3.2, que transfiere hasta 16 GB por segundo, que son 1969 MB. Son velocidades mucho más rápidas, ¿no? que los IDE de viejo, ¿no? Ahí se nota la diferencia en rendimiento, ¿no? Aparte de la tecnología de lectura interna. Una cosa que me olvidé, las velocidades de giro de los discos, generalmente, ahí lo vamos a ver más adelante, pero se solían trabajar en 7200 revoluciones por segundo, y hoy en día generalmente trabajan en 10.000 revoluciones por segundo. No sé si hay más velocidad, pero son la velocidad que giran los platos internamente del disco. Revoluciones RPM. Bueno. La estructura física del disco. Dentro de un disco hay varios platos, entre 2 y 4, que son discos de aluminio de cristal, concéntricos que giran todos a la vez. El cabezal de lectura y escritura es un conjunto de brazos que se mueven hacia adentro y fuera según convenga. Todos a la vez, y en la punta
Perdón. En la punta de dichos brazos están los cabezales de lectura-escritura, que gracias al movimiento del cabezal pueden leer tanto zonas interiores como exteriores del disco. En la fotocopia se ve el detalle del cabezal. Entonces decíamos que los discos se mueven todos juntos, están todos agarrados al eje, en una sola. Y los cabezales, los brazos, también se mueven todos juntos, tanto hacia adentro como hacia afuera del disco. Vamos a ver un pequeño detalle. Interfaces. Me olvidé de decirles antes de irme del todo el tema del SATA. Fíjense que la interfaz de conexión es mucho más pequeña. Que generalmente el cable es rojo es el conector de datos y este es el conector de energía, que lo vimos cuando vimos las fuentes, ¿se recuerdan? Entonces, tenemos esa parte de acá. Bueno, entonces, cada plato tiene dos caras y es necesario una cabeza de lectura y escritura para cada cara. No es una cabeza por plato, sino una por cara, ¿tá? Si se mira el esquema de cilindro cabeza sector, más abajo, vamos a ver, a primera vista se ven 4 brazos, uno para cada plato. En realidad, cada uno de los brazos es doble y contiene 2 cabezas, una para leer cada cara de la superficie del plato y otra para leer la cara interior. Por lo tanto, hay 8 cabezas para leer 4 platos. Fíjense que acá en el detalle se nota, o sea, acá se ve mejor que esto de acá, que es como un alambrecito redondo, es cada cabeza. Entonces, acá en la parte interna de los discos, donde tenemos dos caras serían, tenemos 2 cabezas, una para cada cara. Las cabezas de lectura y escritura nunca se tocan el disco, sino que pasan muy cerca, hasta 3 nanómetros, están de cercanía. Si alguna llega a tocar, causaría muchos daños al disco debido a que lo rápido que giran los platos, unos 7200 revoluciones por minuto, se mueven a 120 kilómetros en el borde. O sea, imaginen que si un alambrecito de esto llega a tocar el disco, se hace un desastre. Sí. En los discos viejos había que ¿cómo se llama? Que trabar el cabezal antes de desmontar el disco. Si uno llegaba a golpear muy fuerte la computadora mientras estaba funcionando, moverla, podía hacer que los cabezales chocaran con los platos y se rompieran una parte del disco. Entonces lo que hacían, salían fuera de la superficie del disco, el cabezal, y se trababa como en un costadito. Eso pasa automáticamente cuando se apagaba el disco. Entonces de esa forma uno puede transportar el disco sin causarle daños. Actualmente ya la tecnología ha hecho que los cabezales sean mucho más, los brazos sean mucho más rígidos, no tienen ese problema. Entonces, de todas formas, si uno le da un golpe muy fuerte a un disco puede dañar. Hay que tener cuidado con eso. Esto principalmente para, por ejemplo, los discos extraíbles o externos, que son los discos más chiquitos, que suelen ser discos de notebook montados en carcasas externas. Yo tengo uno acá para mostrarlo. Que bueno, son los discos externos estándar. Eso en realidad internamente tiene un disco duro que gira a cierta velocidad y con cabezales y todo. Entonces esos discos, por más que son externos, hay que tratarlos con delicadeza porque cualquier caída puede hacer que se dañe. Aparte que se dañe el sistema mecánico, hay que tener cuidado. Bien. ¿Cómo? Yo pensé que era tipo láser. No, es magnético, es totalmente eléctrico. Es la misma teoría de la grabación de un cassette, sí. Donde se acomodan magnéticamente la... Yo pensé que era como así, como la lectura del DVD. No, sí. es distinto. Sí, no imaginé que era como una... No, realmente es una tecnología bastante antigua, mucho más antigua que la de los CD que utilizan luces, no láseres. Pero se han optimizado tanto que se siguen utilizando hoy en día.
a ver, lo están desplazando los SSD, que son los discos de estado sólido, vamos a ver un poquito más adelante. Que bueno, tienen ventaja que son muchísimo más rápidos de leer, pero son más caros de producir, por lo menos por ahora. Vamos a ver si más adelante, capaz de algunos años, salen solamente SSD, y se hayan desplazado esto. ¿Qué es lo que tiene acá? Por cada giga que se agrega o tiene el disco en un disco de platos, ¿no? Magnético, es muy barato el giga. Entonces por eso se siguen usando mucho, mientras convenga económicamente, y son velocidades de acceso medianamente razonables. Calculo que estamos hablando de 16 GB por segundo, o sea, se han logrado optimizar la velocidad de acceso, entonces sigue siendo bastante utilizado. Bueno, a ver, de todo utilizado para todo. Como te digo, hoy existen discos de 1 tera, 2 teras, hasta 10 teras ya hay en el mercado, que son accesibles a los usuarios convencionales a precios medianamente razonables. No sé si habrá un solo disco de un petabyte, que son 1024 teras, pero a ver qué digo, no me voy a buscar. Bueno, en el disco duro se añade una pequeña memoria caché, la cual incluye aquella información a la que se ha accedido más recientemente. Gracias a ese elemento del que podemos leer y escribir muy rápido, se puede acelerar la velocidad en gran medida. Muy útil sobre todo si accedemos varias veces a los mismos datos. El precio de un disco duro puede variar mucho según siendo su única diferencia en la cantidad de memoria caché. Recuerdo cuando vimos memorias, había varios tipos de memoria, y dentro de los discos, en la placa de electrónica, una parte del disco es la memoria caché. Esta memoria se utiliza para almacenar, por ejemplo, cuando uno va a leer un archivo muy grande, generalmente el programa va a necesitar la primera parte del archivo, entonces se lee eso rápido y se lo pasa al sistema por la memoria. Pero el disco sigue leyendo información y la va guardando en esa memoria caché, entonces, porque ya a través de algoritmos, ¿no?, se predice qué información es la que va a necesitar más adelante, entonces ya está disponible. Entonces, cuando la requiere más adelante el sistema, no lo tiene que ir a buscar al disco, al plato, la información, sino que ya la tiene almacenada en esa memoria caché. Lo mismo pasa a la hora de escribir. Por ahí el archivo que se pasa es muy grande, se almacena en esa memoria y se va escribiendo lentamente en el disco, pero la información ya se consideró pasada porque ya llegó a la memoria caché. Entonces eso hace que la velocidad de acceso y lectura son mucho más rápidas, porque siempre recordemos que la memoria es mucho más rápida de acceder que un disco. Por eso es muy importante no apagar la PC de forma repentina. Pongamos que está sucediendo eso, que se está grabando un archivo por algún motivo, se está almacenado en esa memoria caché y se va pasando información lentamente al disco. Si en ese proceso se llega a cortar la energía, la información en el disco va a quedar incongruente. Ahí es donde se dañan los archivos. Tiene que a veces pasa ese daño en el archivo, es porque quedó a la mitad de grabar. La información está en la memoria, como se cortó la energía y es una memoria volátil, se perdió esa información y el disco no la llegó a escribir. Entonces queda como a medio escribir y queda incongruente la información. Es como no la quiere recuperar, no está correcta. Ese es uno de los motivos, puede haber otros más, pero es uno de los motivos. Vamos a ver ahora, hasta acá, funcionamiento del disco. Ahora vamos a ver cómo se distribuye la información dentro de los platos. ¿Ya? A ver, componentes al referirse a la zona del disco. Tenemos el plato, se denomina así cada uno de los discos que se encuentran en el pilón de su interior. Cada plato tiene dos caras. Entonces tenemos una cara de plato o cabeza. Número de cabeza equivale a dar el número de cara, ya que hay un cabezal por cara. Recuerden que teníamos siempre las caras coinciden con el número de cabezal porque van ahí pegaditos, o sea, no hay diferencia. Bueno, ahora sí, dentro de cada disco tenemos las pistas.
Es una circunferencia dentro de la cara. La pista 0 está en el borde exterior. Significa que el disco internamente se subdivide en distintas pistas. O sea que el cabezal de lectura se va a ir acomodando en cada pista según el dato que necesite leer. Cilindro es un conjunto de varias pistas, todas las circunferencias que están alineadas verticalmente en una cara. Esto significa que cuando tenemos varios discos se considera un cilindro a la línea imaginaria que une las distintas pistas de la cara. Eso es imaginario. Y tenemos un sector circular que incluye trozos de las mismas pistas de cara. Entonces los sectores es la subdivisión de las pistas. Todas las pistas tienen la misma cantidad de sectores. Hay una cuestión física que hace que los sectores más externos sean como más amplios, están más dispersos, y los internos estén más juntitos. Bueno, entonces, ¿para qué sirven estas tres cosas? Indicando el cilindro, la cabeza y el sector, podemos acceder a cualquier dato del disco. Entonces, para todos los discos las pistas están en el mismo número, por eso se considera un cilindro. Entonces, si nosotros sabemos que el cabezal 1, en la pista 2 y en el sector 15, póngale, de esas tres formas, con esos tres datos se puede acceder al dato específico. Vamos a ver otro concepto y redondeo este tema de la estructura. La estructura lógica. Dentro de un disco se encuentra el Master Boot Record, que es el MBR, que es el sector de arranque, que contiene la tabla de particiones y las particiones necesarias para poder colocar el sistema de archivos. ¿Qué es lo que es esto de la tabla de particiones? Esto que hablamos recién de que había una cara, una pista y un sector, hace referencia a cómo se ubica la información, cómo encontrar la información. Pero ¿dónde está dónde está cada parte de esa información? En el MBR, que es en la parte externa acá del disco, que es el sector donde inicia, que está la tabla de particiones. Esto sería como que la información está contenida internamente en alguna parte del disco, referenciada por la cara, el cilindro y el sector, pero el índice, hay un índice que nos dice dónde está, que eso está guardado acá en el borde. ¿Por qué? Porque lo vamos a leer de forma rápida. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos un sistema de archivo, por ejemplo, acá Windows, para mostrarme esta información, no fue al disco y abrió todos estos archivos y los trajo a la memoria, sino que simplemente leyó la MBR. Dice, bueno, a ver, dentro de estas carpetas, de esta dirección, mostrame qué cosas hay. Entonces en la tabla de particiones dentro están, como se llama, cada partición tiene su tabla de índice. Entonces le dice que este archivo está en alguna parte X del disco. Entonces, como les digo, en esa tabla está contenido algunos datos. Está el nombre del archivo, su tamaño, el tipo de archivo y algunos datitos más. Pero esa información está ahí en el MBR. Cuando hacemos doble clic y abrimos el archivo, recién en ese punto se fue y se leyó físicamente la información en el disco. ¿Entienden? Hay como dos partes. Bueno. Vamos a ver entonces qué caracteriza un disco rígido. Bueno, entonces sacando el limpio tenemos las características de un disco rígido. A la hora de comprar un disco duro rígido, los fabricantes suelen ofrecer la siguiente información. RPM o velocidad de rotación te indica el número de vueltas que los discos duros dan en un minuto.
nos encontrar discos de 7200 revoluciones o más por minuto. Recuerdo había 5000 revoluciones en el primer disco, calculo que menos. Pero como les decía, hoy en día sé que hay discos de 10.000 revoluciones o más. Interfaz de disco duro. A la hora de conectar el disco duro a la placa base necesitas usar un conector. En este apartado el fabricante indica el tipo de conector que necesitas. La más usada es la SATA 3. Básicamente son las interfaces de conexión que estuvimos viendo hace un rato. Hoy en día comprar un disco ID ATA, excepto algún usado de fabricantes, ya no se fabrican más, así que no se consiguen. Pero sí, cuando compramos un SATA tenemos que tener cuidado de que la placa madre soporte la versión de SATA que queremos comprar. ¿Por qué? Porque recuerdan que vimos que había tres versiones básicamente, SATA 1, SATA 2 y SATA 3, donde por ejemplo si nosotros tenemos la placa madre que soporta hasta SATA 3, pero le conectamos un SATA 1, va a funcionar porque es retrocompatible, o sea, no tiene drama para atrás. Pero si la placa madre utiliza SATA 2 y le queremos conectar un SATA 3, no va a funcionar. Eso ya sí no va a funcionar. El conector es exactamente igual, lo que varía es el estándar de la tecnología. Así que por eso tenemos que tener cuidado a la hora de comprar el disco, de ver qué interfaz necesitamos. Principalmente cuando hablamos de placas un poquito más viejas, del 2002, del 2005, del 2008, ya si estamos comprando algo nuevo, generalmente se viene todo en SATA 3. Otra información que necesitamos es la velocidad o tasa de transferencia. Normalmente se indican la máxima cantidad de información que es capaz de transferir en un solo segundo. Está relacionada con la interfaz del disco duro. El fabricante te dará la velocidad máxima teórica, o dicho de otra manera, la que jamás vas a conseguir, así que no debes hacerle mucho caso. Bien. Promedio de latencia. Debido a las características físicas de un disco duro rígido, es necesario un tiempo determinado para encontrar un sector donde queremos leer o escribir. Este número es directamente relacionado con la velocidad de rotación. A más vueltas por minuto, menos tiempo para encontrar los datos. Puede pasar que dos discos de la misma capacidad, con la misma cantidad de memoria caché y ciertas características, todo igual, tengan distinto precio. ¿Por qué? Por esto que dice acá de la velocidad el promedio de latencia. Puede ser que alguno tenga un conjunto chip interno que está optimizado y que hace que funcione mucho mejor, bueno, componentes mejorados que hacen que la velocidad de latencia sea menor. Generalmente eso va a hacer que el disco sea mucho más caro. Bien. Los IOPS, que indican el número de operaciones de entrada y salida por segundo, suele usarse en los discos duros SSD, donde esta cifra depende de sus prestaciones, pero no suelen servir para saber cómo se comportan los discos duros rígidos también. Es muy extraño que los fabricantes den este dato en este tipo de discos. ¿Por qué se llaman IOPS? Son Input Output per second, significa son la cantidad de operaciones de lectura y escritura que se pueden hacer por segundo. Obviamente a mayor cantidad de operaciones por segundo, más rápido es el disco. Eso, como no tenemos velocidades de rotación y ese tipo de cosas en los discos SSD, porque son estables sólidos justamente, se suelen utilizar para definir la velocidad con el disco que nos dice con IOPS por segundo. Eso va a depender de los chips. Bien. Disco duro SSD. SSD es el acrónimo de Solid State Disk, que es lo mismo, unidades no sólidas. Este término se usa para denominar la nueva generación de dispositivos de almacenamiento de la PC. En estos, al contrario de lo que ocurre en los discos rígidos, utilizan una memoria formada por semiconductores para almacenar información parecida a la que se encuentra en dispositivos como los pendrives USB o las tarjetas de memoria de cámara digitales, la SSD.
Los SSD vienen a superar muchos de los problemas que encontramos con los discos rígidos tradicionales. Principalmente el tiempo de lectura a escrituras diferidos. En los discos duros rígidos, estos giran de manera continua y los cabezales se mueven angularmente. Esto implica que no se acceda a toda la información a la misma velocidad. El tiempo depende de los atajos que estén, el tiempo depende de lo alejados que estén los datos en las cabezas en el momento que quiere acceder a ellos. Esto puede parecer un problema trivial, no lo es. Si un archivo no está almacenado de manera contigua en el disco, es necesario realizar varios saltos para conseguir leer toda la información. Por esto las prestaciones de los discos convencionales sufren tanto si no realizamos de vez en cuando una desfragmentación, que no es más que ordenar los datos de cada uno de los archivos. ¿Tienen idea de lo que es el concepto de fragmentación del disco? Básicamente en el disco, en esta estructura de acá, puede pasar que cuando vamos leyendo y escribiendo información van quedando huecos disponibles para usar como separados dentro del disco, no están de forma contigua. ¿Qué pasa? Cuando nosotros grabamos un archivo muy grande, puede pasar que ese archivo se va partiendo en pedazos y se va guardando en los distintos sectores que están libres dentro del disco. Esto no pasa nada con esto, simplemente se fragmenta el disco, el archivo dentro del disco. El problema es que cuando se va a leer ese archivo, se lee la primera parte. No se recupera más. No, sí, se recupera todo. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Se lee la primera parte del archivo. Al finalizar esa primera parte, tiene una marca que dice esto sigue en esta otra parte. Entonces el cabezal se tiene que mover ¿cómo se llama? De pista y sector y empezar a leer la información en ese otro lugar. Resulta que llega hasta un punto donde le dice, bueno, ahora esto sigue en esta otra parte y va de nuevo a moverse. Esto lo hace en nanosegundos, se lo hace rapidísimo, pero es mucho más lento que si lo hiciera de una sola vez. Póngale que estuviera todo contiguo el archivo, lo leería de una sola vez. En cambio, este hecho de cambiar de lugar hace que sea un poquito más lento. Eso depende mucho también del sistema de archivos. El sistema FAT y NTFS generalmente tienden a particionarse muchos. Hay otros sistemas que son más óptimos, pero lo utilizan en otros sistemas operativos, no Windows. De todas formas, hoy en día con los discos muy grandes ya no se da tanto, pero bueno, pasa. ¿Qué es lo que es la defragmentación? El sistema operativo tiene un sistema que se llama defragmentación, que está en Windows, lo podemos acceder por acá. Vamos a hacer un D, por ejemplo. Si yo voy a propiedades del disco, es una de las formas de entrar. Se me ha perdido Tools, acá está. Herramientas va a estar en castellano y acá dice Defragmentation. Dice que esta opción defragmenta el disco. Si nosotros le decimos que es defragmente ya, lo que va a hacer es acomodar toda la información dentro del disco. Va a encontrar los archivos que estén partidos, los copia secuencialmente a otra parte del disco y va liberando ese espacios particionados, esos huequitos que hay de espacio en el medio, va haciendo que se reacomoden los archivos para que queden todos contiguos. Es un proceso que dependiendo cuántas veces lo hagamos, qué tan seguido lo hagamos, puede tardar más o menos tiempo. Si no lo hemos hecho nunca, es muy posible que tarde toda la noche o más. A veces depende de la cantidad de información que tengamos dentro del disco y que tan grandes sean esos discos. A veces se suelen programar de forma rutinaria, que se lleva una vez al mes, una vez a la semana, dependiendo. ¿Y qué pasa si está haciendo ese proceso y se llega Pasa exactamente lo mismo que si estamos copiando información, porque básicamente lo que está haciendo el sistema es copiar información de un lugar al otro del disco. se pierde información si llega a pasar? Si se llegara a cortar la energía, podría llegar a perderse información. Depende de la suerte que tengamos. Si justo terminó de escribir el archivo, se cortó y no pasa nada, sigue o sea, queda hasta ahí desfragmentado. ¿Qué pasa? Cuando volvemos a iniciar el sistema, va a releer toda la información y va a decir, bueno, hasta acá está desfragmentado y arranca de nuevo.
no pasa nada. Es más, nosotros podemos iniciar el sistema de fragmentación y después pararlo en cualquier momento. Paramos y bueno, lo arrancamos nuevo, sigue donde quedó, no hay problema. Aparte, generalmente, a ver, la información en la computadora siempre es dinámica, no está estáticamente en el disco. Es más, mientras se está desfragmentando, generalmente podemos estar guardando una información o leyendo o modificándose. No importa, el sistema se va adaptando a eso. Los archivos que están leyéndose y escribiéndose en ese momento no los toca y trabaja con el resto. Si estamos haciendo una cosa de esa, ¿por qué digo hacerlo durante toda la noche? Porque obviamente va a ralentizar el sistema. Si estamos fragmentando el disco y queremos hacer un proceso muy fuerte y se va a ver todo lento porque estamos moviendo mucha información. Por eso generalmente se suele hacer en momentos donde no se utiliza la computadora, por eso se pone de noche. Como les digo, se puede programar, por ahí decir, bueno, ese programa que yo que arranque a las 12 de la noche, una vez al mes, lo que hay que acordarse de dejarlo encendido ese día la computadora para probar. Bueno, volviendo al tema de las SSD, bueno, todo esto que hablamos de la desfragmentación en las SSD no se da, porque tiene una forma de guardar la información donde se encarga de guardar todos los archivos de forma contigua, entonces no se fragmenta. Bien. Otra de las características de las SSD es su fiabilidad. Su funcionamiento hace que sean vulnerables. Su funcionamiento hace que sean vulnerables a los movimientos. Incluso de las unidades más antiguas había que aparcar, es decir, fijar las cabezas si no se iba a usar un disco duro, para evitar que esta señal dañara los platos. Esto ya no es necesario, pero aún sigue teniendo problemas con los golpes y vibraciones. Esto es lo que hablaba hace un rato de los discos duros con el tema de los cabezales. Hay que tener cuidado. Que no me acordaba el nombre, es aparcar. Se movía el cabezal hacia una. El cabezal se movía fuera del área de los discos y se quedaba trabado. Entonces lo podemos transportar. Eso con las SSD ya no pasa más porque justamente no tiene partes móviles. Bien, funcionamiento de un disco duro SSD. Estos poseen dos zonas de memoria, una en la que se guarda toda la información aunque deje de tener corriente eléctrica, y otra mucho menor tamaño que actúa como caché, acelerando los accesos. Todo este sistema es gobernado por un controlador que actúa coordinando los distintos elementos. Pasa lo mismo que con el caché de los discos rígidos. Tiene su parte de memoria y su parte de almacenamiento. Para mejorar la velocidad y la resistencia a fallos, nos encontramos con varios bloques de memoria que actúan como un RAID en miniatura. El sistema RAID es un poco lo que hablábamos hace un rato, cuando estoy viendo el video. Es un sistema que guarda, que hace funcionar como los discos en paralelo. Ya vamos a ahondar un poquito en el sistema, pero no se utiliza en PCs convencionales. Bueno, ventajas de las SSDs. Las ventajas respecto a los discos duros tradicionales son varias. La rapidez, tanto en la búsqueda de los datos como en lecturas posteriores. En una unidad de este tipo, el tiempo que tenés que esperar hasta obtener el flujo de datos es siempre el mismo y no es necesario desfragmentar, ya que estén o no contiguos los datos, en unidades funcionan de igual de bien. Mayor resistencia, al no tener componentes móviles, responde mejor tanto a las vibraciones como a los golpes, ideales para dispositivos que transportan encendidos. Ahora que recuerdo, creo que era de un fabricante de discos sólidos de Samsung, y para mostrar lo bueno que eran los discos, hicieron un video que teniendo conectados, funcionando los discos en el sistema, los habían puesto así como en fila, y agarraba una masa, un tipo, un ingeniero, y empezaba a darle golpe a los discos, los golpeaba. Se notaba que se apoyaban un poco los discos, pero siguen funcionando. Seguían funcionando porque, bueno, obviamente le daba al límite. Si le das masa muy fuerte, seguramente lo terminas rompiendo. Pero tienen carcasa que lo soportan, pero principalmente hace que se deforme un poco la carcasa. ¿Los discos? Los SSD son tarjetas, como se llama, son semiconductores.
Los sistemas semiconductores son como los pendrive, es muy similar. Un disco duro es como un montón de pendrive acumulados Sí. internamente, con más tecnología para mejorar la velocidad de acceso. Bueno, mayor resistencia. Tiene menor consumo, necesita menos potencia para funcionar. Esto hace ideales para dispositivos portátiles. Además significa que se desgastan menos debido al calor y por lo tanto su vida útil aumenta. Al ser chips simplemente y no tener motores y esas cosas, el consumo baja muchísimo. Menos ruido. Otra ventaja más es al no tener partes móviles. Básicamente no hacen ruido, ninguno. Son geniales. Inconvenientes: los discos SSD, como tienen ventajas, también tienen inconvenientes. La tecnología de discos duros tradicionales lleva usándose durante décadas, lo cual ha permitido crear dispositivos muy económicos. Los discos SSD aparecen como una solución a muchos problemas, pero tienen un inconveniente de que son muy caros. Su único problema, aparte del precio, es que los discos duros SSD, debido a su modo de funcionamiento, tienden a ser más rápidos cuando se empiezan a usar y van perdiendo velocidad con el tiempo. Esto, que era un grave problema en las primeras generaciones, parece que ya no lo es tanto. Eso es por el tipo de transistores que usaban. A medida que se iban cargando y descargando, hacía que se fueran deteriorando, haciendo que cada vez sea más lenta la lectura. Como dice acá, al principio pasa mucho, han ido evolucionando, hoy en día ya no se nota tanto. De todas formas, con el uso después de mucho tiempo se deteriora el disco. Generalmente, no estoy seguro si bien software, pero cuando se van deteriorando esos sectores de tanto leerse y escribirse la información, se empiezan a tornar inusables, entonces se empiezan a anular. Se anulan y se empiezan a usar sectores nuevos, hasta que llega un punto donde se agota todo el disco. Pero es después de muchísimos ciclos de lectura y escritura, entonces no. Principalmente escritura, la lectura no desgasta. Cuando se borra y se vuelve a escribir información, o se remagnetiza. Bueno, ahora vamos a ver algunos conceptos de los cuales algunas partes se los voy a dejar para que lo estudien en la casa, porque no vamos a llegar con todo, pero es la base para lo que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, vimos hasta ahora que tenemos principalmente dos tecnologías, las magnéticas y las sólidas. Y que, bueno, ubiquen información de distinta forma internamente, pero básicamente todos ubiquen información. Lo que vamos a ver ahora ya es indistinto de qué tipo de sistema utilice para almacenarse. Ya es genérico, o sea, tanto sea un disco SSD como un disco magnético, el tema de hacer particiones, dar el formato y demás cuestiones que vamos a ver más adelante es exactamente lo mismo. Bueno, particiones de discos. En el mundo de la ingeniería de computadora, el particionamiento de discos duros es la creación de diversas divisiones lógicas en un disco duro, que permiten aplicar un formato lógico de un sistema operativo específico. El particionamiento es una técnica simple que puede considerarse como un precursor al gestor de volúmenes lógicos, o en inglés Logical Volume Management, LVM. Más de un sistema operativo puede ser ejecutado o instalado en una sola computadora, sin una partición, usando live CDs, pendrive o una segunda unidad de disco como un medio de arranque. Por ejemplo, un disquete que salta al segundo disco. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si no hacemos particiones en los discos, por ejemplo, tenemos una sola partición, podemos hacer que arranque más un sistema operativo a través de algo externo, un pendrive, un disquete, un CD. Pero si no tenemos particiones es medio complicado hacerlo si no tenemos eso.
A un volumen se le da formato mediante un sistema de archivo, como FAT o Raspberry FS. FAT es el que utiliza Windows y Raspberry FS es uno del sistema Unix o Linux. Si se le asigna una letra de unidad en Windows o un nombre como HDA1 en Linux. En los sistemas Windows puede ver el contenido de un volumen haciendo clic en su icono explorador en Windows o en el PC. En Linux o Unix Lite se usa un comando DF para ver la lista de particiones. Como único dato, un único disco puede tener varios volúmenes y también incluir varios discos. Esto que veíamos recién, de que en Windows, por ejemplo, yo acá en esta computadora tengo, esto es un solo disco rígido que tiene dos particiones. Una está denominada con la letra C y otra con la letra D. En este caso yo utilizo C para guardar el sistema operativo y todos los programas instalados, y en D almaceno información que me interesa guardar. Esto ya, bueno, cuando vamos a instalación del sistema operativo es algo que recomiendo hacer. No es necesario, uno podría poner una sola partición y hacer todo, guardar programas y archivos todo en una sola partición, pero tiene la desventaja que si por algo se llega a romper el sistema operativo o dañar la partición, perdemos toda la información, tanto la del sistema operativo como la del nuestro personal. El hecho de trabajar con dos particiones tiene la ventaja de que si yo tengo en C el sistema operativo y en D todos los datos, si por algo tengo que reemplazar el sistema operativo, actualizarlo, lo que sea, borro solo C y D lo dejo intacto. Entonces actualizo, instalo todo lo que necesito y sigo accediendo a la información sin tener que tocar nada. Una forma de cambiarlo. De todas formas, siempre si hay información muy importante hay que hacer un backup. Hay que copiar la otra parte externa del disco. Porque cuando estoy instalando el sistema operativo, por algo metí mal el dedo y borré también D. Me ha pasado. Hay que tener cuidado. Perdemos todo. Como si fuera una sola partición. Así que siempre lo importante es que tenerlo duplicado. Bien. Okay. Acá en el apunte hablamos de particiones de disco IBM PC Windows, que habla de partición primaria, extendida, lógica, que me gustaría que lo lean para la próxima clase y lo vamos a rever de nuevo. Vemos particiones primarias, particiones extendidas y lógicas, y está todo explicado ahí. Es un tema un poquito difícil de entender al principio, pero una vez que lo tenemos claro no es nada del otro mundo. Se lo doy para que lo lean porque es largo y medio que lo vayan estudiando y después lo ven puntualmente, o sea, en el pizarrón. Así que vamos a pasar a la parte de el formateo del disco duro. Acá en el apunte. Perdón, este no es. Bueno, más o menos se entendió. Se entendió todo. Bueno, acá lo que les decía, tenemos desde acá el particionado disco en las IBM PC, particiones primarias, particiones extendidas y lógicas, por qué se hacen particiones, tabla de particiones y hasta el formateo del disco. ¿Por qué formatear un disco? Tal y como sale de la fábrica, un disco no puede ser utilizado por un sistema operativo. Antes tenemos que definir en él una o más particiones y luego haremos de darle formato para que pueda ser entendido por nuestro sistema. El proceso de formateo significa generar una marca lógica en la pista 0, dividir el disco en sectores y clúster, particionar el disco, cargar el archivo del sistema poniendo de esta manera el rígido óptimo para instalación de software base o software de aplicación según necesidad del usuario.
Se debe recordar que si se formatea un disco rígido que ya está en uso, al realizar esta operación el disco se pone en cero, perdiendo así toda la información almacenada en el mismo. Para evitar esto, el usuario debe generar un backup de toda la información del rígido antes de formatearlo. Un poquito lo que hablamos recién. Básicamente el hecho de formatear un disco es hacer que se llama formatear porque se le da forma, se definen cómo se subdivide en particiones, como yo les decía, CD o las particiones que hagamos, y dentro de esas particiones qué sistema de archivo va a usar, si va a ser el TFS, FAT32, el que sea, y a su vez el tamaño del clúster, que el tamaño del clúster es definir cuántos sectores del disco va a usar para guardar información. Eso va a depender del tamaño, cómo se subdivida el disco. Y el clúster es el tamaño mínimo que puede ocupar un archivo. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, si tenemos un clúster que es de 54 KB y el archivo tiene 32 KB, el archivo va a pesar 32 KB, pero va a usar un clúster, o sea que para el disco se van a usar 64 KB de espacio. ¿Qué pasa? Si el archivo es más grande va a usar mucho clúster. Generalmente ese espacio que queda libre en el clúster, entre lo que mide el archivo y el espacio que queda libre, o sea, en un clúster no puede haber dos archivos, sí o sí tiene que haber uno solo, o parte de uno. Lo que les decía, que en un clúster que se utiliza a medias, queda ese espacio vacío, y generalmente ese espacio vacío es el que utilizan los virus para esconderse. Tienen una forma de detectar eso y se meten ahí. No son visibles para el disco ni para el sistema operativo, porque el sistema operativo ve que hay un archivo de 32 KB, pero no ve la otra parte. Entonces como que se esconde. Y ahí es donde empieza a actuar. Esos sectores generalmente son los que analiza el antivirus cuando busca información en todo el disco. Empieza a buscar en lugares donde teóricamente no hay nada, a ver si hay algo. Entonces encuentra muchas veces hace un virus. Bueno, hay dos formas de formatear básicamente un disco: formateo rápido o formateo normal. En todo tipo de formateos siempre se puede elegir entre formato rápido y formato normal. El formateo rápido escribe en el disco únicamente la tabla de contenido de partición, mientras que el formateo normal reemplaza todos los datos de discos vacíos a fin de impedir la recuperación posterior de datos iniciales. ¿Recuerdan hace un ratito que hablábamos de la tabla de particiones donde está guardada esta información? Que les decía yo, que se ve el nombre del archivo, el tamaño, su fecha de modificación. Son datitos que están en la tabla de particiones. Cuando hacemos un formateo rápido se borra esa tabla, que es un pedacito ínfimo de información, pero el archivo físico sigue estando en el disco guardado. Lo que perdemos es el índice, ya no sabemos dónde está. Entonces por eso se llama formateo rápido. Obviamente que borrar esto, que es muchísimo más chico, es más rápido que ir sector por sector del disco poniendo todo en cero. Ese es el formateo normal. Generalmente no pasa nada si hacemos un formateo rápido y queda guardado el archivo. ¿Por qué? Porque para el sistema donde estaba este archivo ahora ya no hay nada cuando se hace el formateo rápido. Entonces cuando lo considera vacío y va y escribe un nuevo archivo, entonces en ese punto es ahí donde se rompe el archivo o se pierde, porque se escribió nueva información arriba. No hace nada, no es ni más lento, ni mejor, ni peor, no pasa nada con eso. O sea, si había un archivo y se escribe uno arriba, es lo mismo que si hubiera estado formateado a cero. Es exactamente igual. Formateo a cero es si queremos por algún motivo que no se pueda recuperar para nunca más la información. Significa que se magnetiza todo de nuevo al disco, completo. Situaciones que puede pasar que se haya borrado un archivo. Generalmente cuando borramos un archivo, decimos que se elimine, generalmente el sistema operativo nos manda a la papelera, que no es que lo borra, sino que lo copia a otro lugar. Si nosotros hacemos un borrado, una eliminación, eliminarlo de todo el archivo, que es esto que acabo de hacer,
que es de file. De esta forma se borra de la tabla de particiones el archivo, la referencia, y lo perdemos, ¿tá? Lo perdemos de la tabla de particiones, pero sigue estando físicamente el archivo, ¿tá? El sistema operativo no va y borra y pone en cero toda esa parte. Entonces significa que se puede seguir recuperando el archivo. Hay veces que cuando se borra mucha información sin querer por algo, hay programas que podemos utilizar para que busque toda esa información que no está referenciada en la tabla de particiones y lo levante de nuevo, recree el archivo. Por eso recupera, cuando recupera la información. Exactamente, se puede recuperar esa información. Tiene sus desventajas porque perdemos el nombre del archivo, la fecha de modificación, toda esa información se pierde porque no está guardada en el archivo en sí, sino está guardada en la tabla de particiones. Es como que tenemos que ver qué es lo que es cada archivo y empezar a renombrar todo nuevo. Esto no es seguro, obviamente, para nada, porque puede pasar que el archivo esté particionado y entonces empezar a encontrar todas las partes del archivo se vuelve más complejo, hay sus inconvenientes. Y puede pasar que al ya no estar referenciado, vino el sistema, escribió un nuevo archivo arriba y se perdió. Estaba abajo. Ahí sí ya se lo perdimos todo, no se puede recuperar más. Bueno, volviendo al tema del formateo. Aquí tenemos la descripción de todas estas partes. El clúster se denomina así el conjunto sector consecutivo que genera el sistema operativo cuando se formatea la máquina, es lo que hablamos recién. Sectores es el conjunto de pistas reunidas de manera concéntrica agrupadas en formato 512 bytes. Por un sector, con una sección del sistema de máquina utiliza el 80% de los recursos sobre 512 bytes seleccionados. Si el sector pertenece al de usuarios, se utiliza el 10% del recurso sobre 512 bytes. Esto le ayuda al usuario a determinar si deberá o no particionar su disco de acuerdo al trabajo que haga y al tamaño de disco que se trabajará. Bueno, esto va a depender del sistema de archivo que estemos creando en el disco y el tamaño que vaya a tener. Lo vamos a ver después cuando hagamos el tema del sistema operativo, que formateemos las particiones, cómo se define. Pista 0 es la pista menor alcance, sobre ella se realiza una marca lógica y es el comienzo del sector de buteo o de arranque. En el momento en el que se daña dicha pista, automáticamente será desconocido como dispositivo de disco rígido y por lo tanto deberá ser removido de su condición. La pista 0 es un sector de la partición, en realidad, que es la pista inicial donde arranca el sistema operativo. Es la primera parte de la partición y es donde está guardada la tabla de partición, donde se guarda todos los índices. La pista 255 son designaciones, no es que sean números rígidos. Es la pista más grande, la que abarca tanto los sectores como los clústeres, por lo cual forma parte de los sectores de almacenamiento de disco de usuario. Es básicamente el final de la partición. Entonces, una partición siempre es contigua dentro del disco, ¿tá? Eso es importante ver. Las particiones empiezan en un lugar y terminan en otro, pero no están como subdivididas. Siempre inicia en un lugar y termina en otro, y es contiguo. Recuerden que vamos a tener 4 particiones, ¿cómo se llama? Bueno, eso está en el sistema de particiones que no leímos, pero podemos tener 4 particiones primarias y una de ellas puede ser una partición extendida que puede tener a su vez otras 4 particiones. Entonces se forma que como máximo podemos tener hasta 7 particiones de disco. Ya voy a ver por qué cuando vamos a particiones. Bien. No.
particiones de la volumen de recién. ¿En qué casos debo actualizar el Windows y cómo hacerlo? Ahí ya empezamos a introducirlo en el tema del sistema operativo. La actualización se realiza por dos motivos: por daño al sistema, que es cuando algún archivo Windows ha sido eliminado, movido o dañado, y por lo tanto una o más aplicaciones dejaron de funcionar o si funcionan de manera incorrecta. En este caso, la actualización se realiza en la misma versión sobreescribiendo los archivos que están intactos y volviendo a instalar el sistema, los archivos dañados o eliminados. Generalmente Windows ya trae sistemas de recuperación donde no es necesario reinstalar todo el sistema, sino que recupera el sistema que tenía anteriormente. Otro motivo por el cual se debe actualizar Windows es la actualización de software por versiones más recientes. Si bien Windows baja de manera sistemática actualizaciones de aplicación, el usuario puede actualizar el software completo utilizando una versión más nueva a la que tiene instalada sobre la misma base de Windows que estaba trabajando. Para realizar esta operación simplemente deberá verificar la versión instalada y la que quiere instalar que tenga la misma plataforma. La plataforma significa que sea de 32 a 64 bits. ¿Recuerdan cuando vimos al principio en el curso las distintas versiones del sistema operativo? Aquí va de Windows 98, 2000. No puede actualizar de una versión a otra sin reinstalar todo el sistema. Simplemente se pone la versión nueva, se actualiza todo el sistema y siguen estando todos los software y programas instalados funcionando. Eso pasaba últimamente cuando largó la última actualización Windows, que fue la de Windows 10, cuando teníamos un sistema original que no estaba craqueado, de Windows 8, Windows 7 también. Windows por internet bajaba el sistema Windows 10 automáticamente y medio sin preguntar también actualizaba todo el sistema. Entonces se cambiaba el Windows, pero todos los programas que teníamos instalando seguían funcionando porque solamente se cambiaba el sistema operativo. Esta forma de instalación no hace un formateo, o sea, no se pierden los datos, sino se actualiza la versión del sistema nada más. Bueno, entonces, ¿cuándo debemos formatear un disco? En general, el formateo se hace por dos motivos. Cuando el disco es nuevo, si bien trae un sistema operativo no deseado por el usuario, puede traer un sistema operativo. Para realizar esta operación simplemente se debe seleccionar la plataforma de trabajo que se quiere tener y el sistema operativo compatible con el mismo. Tanto la plataforma como el sistema están grabados en el mismo DVD, por lo tanto el usuario deberá incluir el DVD y revisar la máquina. El usuario deberá elegir el boteo que realice el DVD, luego deberá decidir por la instalación completa en qué disco se hará la misma, lo que ocasionará la advertencia de eliminación de datos o formateo completo del disco. En ambos casos se pierde la información. Puede pasar a veces que cuando viene una máquina nueva, generalmente en los notebooks, se viene preinstalado un sistema. Me acuerdo que una vez en Vista no nos quería nadie, entonces nos volvimos a XP o nos pasamos directamente 7. Entonces ahí lo más conveniente es borrar toda la información. O sea, ponemos ¿Cómo? No, porque generalmente vos cuando apenas compras el PC no tenés nada de información. Vas y reinstalas todo de nuevo. Chao. De esa forma. Aparte, generalmente cuando uno compra vienen versiones home que se llaman, que son versiones acotadas, bien reducidas en funcionalidades. Entonces por ahí uno quiere hacer más cosas con el sistema y conviene poner versiones premium o más. Sí, a ver, un usuario estándar no va a notar mucha diferencia. Por ahí a mí me ha pasado, por ejemplo, que con versiones home no he podido compartir ciertas cosas del sistema operativo o accederlo de forma remota fácilmente. Son cosas que se acotan justamente para abaratar su precio. Entonces, bueno, lo ideal es reinstalar un sistema con más prestaciones. Otro motivo que se puede querer formatear un sistema es cuando tenemos un virus.
¿Qué pasa? Que lo que hablábamos recién cuando actualizamos el sistema operativo, que no borra la información, no borra los archivos. Si tenemos un virus dando vueltas y actualizamos el sistema operativo, lo más probable es que siga dando vueltas ese virus. Si ya es un virus bastante dañino y llegó a bloquear los antivirus, ya es complejo sacarlo. Ahí tenemos que hacer algunas operaciones que vamos a ver más adelante, que es bootear desde otro disco y escanear todo el disco para buscar el virus y tratar de eliminarlo. La solución más radical es directamente formatear, borrar toda la información, se mata el virus, se mata toda la información. Chao. Es como dicen, eliminemos la rabia matando al perro. Claro. Bien. Bueno, acá hay un poquito una tablita de distintos discos y sistemas de almacenamiento en realidad. Estos dispositivos que permiten al usuario almacenar información se clasifican en extraíbles y no extraíbles, pero ambos están formados por silicio. Aunque hoy en día no se usa de forma pura, sino más bien en una aleación. Soportes magnéticos. Bueno, hoy en día es muy raro que alguien utilice discos flexibles, que son los discos de 5 1/4, que estos directamente no se utilizan. Puede haber algún arcaico que utilice un disco de 3,5, que es una lámina de silicio recubierta por Milan. O sea, ¿qué es silicio? Se llaman flexibles porque es como como un cinta de cassette, en realidad se dobla. Si uno desarma al disquete es flexible. Y bueno, después están los no flexibles extraíbles, que son los internos del CPU. Bueno, esto también es actualizado, habla de 720 MB a 4 TB. Hoy en día creo que más, de discos de más tamaño. Y discos duros más compactos de silicio recubiertas por de aluminio. Bueno, acá me faltó agregar el tema de los discos de SSD, que son también internos, pero no son de silicio y son más rápidos. Tenemos entonces después los extraíbles actuales, que son los CD-ROMs, que tienen 700 megas, los DVD que vienen de 4 GB, los DVD bicapa que son de 8 GB, tenemos los Blu-ray de hasta 32 GB, resistentes a mancha y rayadura, hasta ahí nomás. Y los pendrive que van de 128 MB hasta 1 TB. He visto los pendrive de 1 TB que son bastante caros, pero ahí. Y después, bueno, tenemos discos extraíbles basados en discos rígidos o SSDs que se conectan por USB. Que son, a ver si tengo acá la fotito. Realmente un disco rígido extraíble. Aquí hay una foto. Son estas de acá. Generalmente tienen esta carcasita de plástico, pero internamente tienen un disco rígido de notebook. Son más chiquitas, son de 3,5 y se conectan por USB. Para el sistema operativo se ven como un pendrive o como un disco externo. Parecen como una unidad más acá abajo. Y bueno, para montarlo y desmontarlo hay que tener el cuidado de desmontar el disco para retirarlo, para evitar este problema que hablábamos anteriormente, de que se esté justo guardando información en el disco. Pasa lo mismo, por más que sea externo, pasa lo mismo, de que puede haber información que se esté guardando en el momento, y si llegamos a retirar, a desconectar el USB, podemos perder esa información o dañar el disco. En las llaves USB, los pendrive, pasaba que si justo se estaba escribiendo información en una situación muy peculiar y se llegaba a desconectar, podía quedar inservible toda la llave USB. Por eso era importante también desmontarlo. Como que se rompía a nivel físico. Bueno, hasta acá vamos a hacer esta parte de los discos.
Como les decía, necesito que estudien esta parte de particionado y toda la parte de partición de disco y cómo se definen las particiones primarias o números lógicos. Para la próxima clase sí lo veremos mejor. Pero bueno, básicamente esta es toda la información de discos que tenemos.